la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente, se ve asaltado por la poesía. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre, que hay melodías, y por qué no, discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha, puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas. Recientemente, mientras hacíamos una emisión en directo en YouTube, tuvimos una idea para un episodio de Dynamis. Esta consistía en tratar de representar a nuestra manera cuál sería el mal menor, si se le puede llamar así, en caso de tener que elegir entre perder la vista y perder el oído, en especial para dos personas tan visuales y a la vez amantes de la música como nosotros. Nuestra intención es guardar en todo momento un escrupuloso respeto por las personas con dichas características, al tiempo que exploramos una visión de ello que resuene con nosotros. Podemos aprender precisamente de las personas que cuentan con alguna de estas limitaciones que el carácter no limitado de su capacidad creativa permanece intacto. Así, aprendemos, por ejemplo, de un enfoque matemático que el infinito más 1 sigue siendo infinito. Aprendemos de las humanidades que para experimentar la vida no es imprescindible tener vista o tener oído, pues en relación con el ser humano, el universo es igual de infinito hacia afuera que hacia adentro. Nosotros nos sentimos afortunados de estar desarrollando nuestra actividad creativa en un medio como el audiovisual, que precisamente combina ambos elementos, el auditivo y el visual, pero también lo narrativo, en una suerte de arte total. Igual que al pensar en la ceguera, pensar en la sordera nos puede asustar. De la sordera nos puede asustar el no volver a llorar con una balada, el no volver a sentir ganas de saltar escuchando a una banda en directo, o que no se nos vuelva a erizar nuestra piel al escuchar a un coro. Pero no solo eso, también es la lluvia, o el bebé de alguna persona cercana. Es todo. ¿Usted qué preferiría? ¿Oír la vida o ver la vida? Ver la vida. ¿Por qué le parece tan importante ver la vida? Hombre, es porque soy feliz pudiendo hacer las cosas. Me pongo a ganchillar y soy muy feliz. Ajá. Más que la tele. Para mí, el trabajo más feliz es ganchillar. Claro, y no podría ganchillar si no viese. Ahí estamos. Ajá. Y luego, por ejemplo, las plantas que tiene aquí, le gusta verlas. Las plantas, me gusta regarlas. Bueno, no las cuido muy bien, pero lo que puedo las cuido, porque me gustan. ¿Qué es lo que más le gusta escuchar? Lo primero, escuchar las voces de mis hijos, de mi nuera y de mis nietos, y después, pues,
canciones, pero antiguas. No. Modernas no me gustan. Y de hecho, decía John Cage, hacemos música todo el tiempo. Desde el momento en que dejamos de hacer una música, comenzamos otra. Igual que después de haber lavado los platos, uno se lava los dientes y se va a acostar. Ruidos, ruidos y más ruidos. Y lo más cuerdo es abrir nuestros oídos inmediatamente y escuchar un sonido en su subitaneidad antes de que nuestro pensamiento tenga la posibilidad de transformarlo en algo lógico, abstracto o simbólico. Nietzsche, tratando al mismo tiempo el tema de la mala vista y del mal oído, opinó que ver mal es ver demasiado poco, mientras que oír mal es oír demasiado, demasiados armónicos, como una atención que se desparrama y que acaba por no centrarse en nada. No es casualidad que el color blanco contenga todos los colores y que el ruido blanco contenga todas las frecuencias. Quizás el poder creativo del fuego blanco contenga todas las posibilidades. Joseph Sauveur era sordo, también mudo, pero contribuyó a demostrar la existencia de los armónicos. De hecho, se cree que acuñó el término acústica, del griego antiguo akustos, capaz de ser escuchado, justo aquello de lo que él no era capaz. Irónico, como la siguiente ironía de Borges. Jorge Luis Borges sostenía que siempre había imaginado el paraíso como una suerte de biblioteca repleta de libros. En 1955, cuando se estaba quedando ciego, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, obteniendo acceso a más de 900.000 libros en numerosos idiomas, al mismo tiempo que perdía la capacidad de leerlos. Consciente de lo irónico del hecho, con un optimismo y una belleza increíbles, en los primeros 4 versos de su famoso Poema de los Dones, escribirá lo siguiente: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De poder elegir, mejor poder hacer las dos cosas. Que ¿no? se puedan hacer las dos cosas. Muchas gracias. Gracias. Porque